26 meses, hasta noviembre o diciembre de 1923. En ese lapso, el autor se implementó e informó que muchos aspectos propios de Huánuco en aquel entonces, que luego habría de trasladarlo a la buena literatura que nos ha dejado. Una sinopsis biográfica muy rápida, muy telegráfica. Abogado de profesión. Es uno de los escritores más longevos y prolíficos de la literatura peruana. Nació en Piura en 1972. Este dato es un poco cuestionable. Murió en Lima en 1966 a los próximos a cumplir 94 años. A manera de anécdota, a inicios de la década del 60 tuve la suerte de conocerlo a Enrique López Alcújar en su residencia de Jesús María en Lima. También ha publicado, por ejemplo, la novela de ambiente negroide Matalaché, el libro más difundido, más leído de López Alcújar en el Perú y en América. Ha sido considerado Matalaché como una de las 10 novelas más exitosas, más leídas y más difundidas en el Perú, junto con José María Arguedas, con Vargas Llosa, Brais Echenique, etc. Otro asunto que nos interesa muchísimo es la presencia de Huánuco en las obras de Enrique López Alcújar. El autor permaneció en la ciudad de Huánuco durante 66 meses. Hace exactamente 100 años que llegó, como lo dije hace un momento. Él, en ese lapso, se desempeñó como juez en lo civil y penal en el Palacio de Justicia de Huánuco. Escribió 4 libros que tienen una vinculación muy directa con el Huánuco de aquel entonces. Estos libros son Los Cuentos Andinos, publicados en 1920. Son 10 relatos, 10 cuentos. De estos 10 cuentos hay 4 textos que son emblemáticos, que representan mucho para Huánuco. Son ellos los 3 quíricas: Aucarbamba, Marabamba, Rondos, Ushananjampi, el campeón de la muerte, y el hombre de la bandera. 4 textos directamente vinculados con Huánuco y que han tenido mucha difusión en la literatura peruana. Es muy lamentable que actualmente, por ejemplo, en el plan lector de las instituciones educativas no leen Alcújar. Y no haber leído Ushananjampi, no haber leído el hombre de la bandera, para una persona que se precie con cierto nivel cultural, es realmente un delito cultural, no otro tipo de delito. En fin, también es autor de la novela El hechizo de Tomaiquichua, publicado en 1943. En ellos se relatan los amoríos de supuestamente el pintor Ricardo Flores con una dama tomaiquichuina que tiene algo que ver en el apellido con Micaela Villegas, la Carricholi. Otro libro, también ambientado en Huánuco, con escenarios, lenguaje y personajes huánuqueños, son los nuevos cuentos andinos.
publicados en 1937. Este libro no tuvo el éxito editorial que tuvo los cuentos andinos. Hay un viejo adagio que dice: no siempre la segunda parte está al nivel de la primera, con excepciones naturalmente. Y hay otro libro poco conocido, poco difundido en el Perú, solamente tiene 2 ediciones, una en 1936 y otra en 1978 me parece. Se titula Los Caballeros del Delito. Consta este libro de 2 partes o 2 libros, es voluminoso, tiene más de 400 páginas. Consta de 2 partes. La primera está dedicada a las ciudades en donde Enrique López Andújar se desempeñó como juez o como vocal. Esas ciudades son la ciudad heroica, Tacna, tiene 2 capítulos, Moquegua, 2 capítulos, Huánuco, 2 capítulos, Piura creo que tiene 3, Lambayeque y Tumbes. Reitero que en esas ciudades él ejerció su profesión como magistrado. La segunda parte se titula Los Caballeros del Delito, que da título al libro y versa sobre temas bastante conflictivos y que Huánuco, en la que Huánuco ha ocupado un lugar un poco privilegiado. El bandolerismo, el abigeato, la criminalidad, la delincuencia, los pistacos, los salteadores, asaltantes en esas 6 regiones. Siempre aquí hay un protagonista, el quechua de Huánuco, que es diferente al quechua de Ayacucho, de Cusco, de Huancavelica. Por ejemplo, Cuchananajaki, Remedio Final, Quitarishu, lo votaremos, Aliachishu, haremos las paces, en fin. También parece que era un atento escucha del lenguaje de la época. Lo ha captado perfectamente los modismos del habla de Huánuco en aquel entonces. Y en ese sentido, coincidencia, hay 3 autores de apellido López que retoman muy bien el mundo anecdotario del Huánuco de entonces, sobre todo en el lenguaje. ¿Quiénes son esos 3 López? Enrique López Andújar, en los libros ya mencionados. Justiniano López Cornejo, también abogado, ambino. Él publicó en 1927 la novela Indios y Venados, que coincide bastante con algunas ideas de López Andújar. Y luego Virgilio López Calderón, autor de crónicas, de tradiciones, muy vinculado con el lenguaje, los escenarios y los personajes en Huánuco. Ojalá por ahí surja un 4º López, porque es parte un poco ya de la tradición en nuestro medio. Otro punto. Huánuco tiene, omitía decir una cosa, que en el libro, por ejemplo, Los Caballeros del Delito, en la segunda parte, el autor ya retoma un poco la historia, por ejemplo, de Melchor Albornoz y también de otros famosos bandoleros que hicieron cometieron sus tropelías, sobre todo en la parte alta de Ambo, en la zona de Quío, Quepatupe, Chaulán, Margos, etcétera, etcétera. Bueno, retomo el punto anterior.
Decía pues que Huánuco tiene algunas deudas con Enrique López Andújar. Lo ha difundido mucho a Huánuco este autor a través de su obra, no solamente en el Perú, sino en otras latitudes. Chanchimude, Huánuco, Chupán, Tobayquichua, etc., escenario de su creación literaria. Por ejemplo, esto es un poquito cuestionable. Enrique López Andújar ha inventado los 3 cerros tutelares de Huánuco: Paucarbamba, Marabamba, Rondos. Existe realmente los apus, los jircas con ese nombre. Paucarbamba es la ladera, es la planicie, no es la cumbre. La cumbre se llama San Cristóbal. Hay muchos San Cristóbales en todo el Perú. Marabamba no es la cumbre, no es el